Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, feliz inicio de semana. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la autoridad y la sabiduría y desenvolvimiento de esta palabra. Y necesito que abras tu corazón ahí donde está para que recibas una palabra de mucha enseñanza, edificación y fortalecimiento a tu espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente: ¿por qué es tan importante tu fe? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿O por qué es importante que tú le demuestres a Dios que tú tienes fe? Sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros vamos delante de Dios a pedirle, a orar o a suplicarle un milagro, muchas cosas, muchas veces el reto es creerle a Dios. ¿Cuál es el reto que el Señor nos pone? O cuando vemos en la Biblia, millones de personas caminaron por fe y el reto era creerle a Dios por encima de lo que ellos estaban viendo naturalmente o terrenalmente. Y ese es uno de los primeros retos que el Señor nos va a poner a nosotros. ¿Y cuál es? Es creerle por encima de lo que nosotros no estamos, por encima de lo que nosotros estamos experimentando o estamos viendo naturalmente o terrenalmente. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es importante que nosotros hoy prestemos atención porque es importante la fe que yo tenga hacia Dios o porque es importante mi fe. Porque muchas veces nosotros le damos nuestra fe a un hombre, a una mujer, le damos la fe a cualquier cosa debajo de la tierra y no a Dios. Y literalmente le estamos robando la gloria a Dios ahí porque le estamos demostrando a Dios que podemos tener la confianza en el ser humano, en cualquier persona, en cualquier cosa que se nos esté queriendo revelar para ayudarnos en ese momento. Y por encima de eso estamos poniendo a Dios. Estamos como quien dice opacando a Dios porque creemos que ahí está lo que el milagro o lo que Dios en un momento no puede hacer, supuestamente, porque nosotros estamos poniendo nuestra convicción, nuestra fe, nuestra confianza en algo que no es Dios. Entonces es importante que tú y yo nos autoanalicemos el día de hoy y podamos pedirle al Señor claridad a qué le estamos poniendo nuestra fe, porque hoy en día hay muchas personas que no nada más pueden tener su fe en una virgen o en un muñeco o en cualquier cosa que realmente puedan creer que ahí está el milagro en sus vidas, sino también personas que tienen más la confianza en un hombre, en una mujer, en un jefe, en cualquier persona, que literalmente su confianza está ahí. Yo cobro, yo tengo dinero, yo tengo un empleo, yo tengo un trabajo porque yo tengo un buen jefe, porque yo tengo una buena jefa, porque tengo un buen trabajo y ahí está mi fe, porque yo tengo mi dinerito, porque yo tengo todo, como quien dice, calculado porque mi fe y mi convicción o mi confianza está en esto, en tal cosa. Hoy necesitamos nosotros autoanalizarnos porque es importante nuestra fe y a quién le estamos dando nuestra fe, porque a donde nosotros tengamos la fe, ahí es donde realmente estamos poniendo nuestra confianza. Y la palabra nos dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, mi confianza va a estar en Él. Él es el primero en mi vida, o sea, Él va a tener el primer lugar y la confianza no va a estar en el jefe, en el dinero, en aquella bruja, en las cartas, en el tarot, en lo que dice el signo, sino en lo que dice Dios en mi vida, en lo que dice la voz de Dios. Y como yo sé que la voz de Dios literalmente me está guiando a través de su palabra, esa es la mejor palabra que nos puede direccionar, la voz de Dios a través de su palabra. Entonces hoy necesitamos entender por qué es importante la fe. Nosotros nos damos cuenta que millones de personas que están en la Biblia, que vieron señales, prodigios y que vieron muchas manifestaciones del poder de Dios, específicamente el pueblo de Israel, vemos que el Señor se les manifestó y ellos nunca tuvieron su fe ante Dios y mucho menos tuvieron la confianza ante Dios. Ellos siempre creían ser sabios en su propia opinión y terminaban creyendo en cualquier cosa y querían ser siempre de buscar, como quien dice, un Dios que ellos pudieran ver, que ellos pudieran tocar, que ellos pudieran palpitar y que ellos dijeran que este era el Dios que los ayudaba, que les proveía, pero nunca ponían su fe en Dios. Como por ejemplo cuando ellos hicieron que este hombre llamado Aarón
le crearon un becerro de oro. Ellos dijeron que ese Dios era el que los había ayudado a salir de Egipto. Fíjate tú, ya ellos tenían su confianza y su fe en un becerro que estaban apenas ellos construyendo en ese momento. Y así muchas personas tienen su becerro de oro que representa la confianza que deberían de tener hacia Dios. Y ahí es cuando nos damos cuenta que hay personas que tú le hablas, Dios te dice, Dios te habla, Dios te dice de esta manera y no creen porque literalmente aún teniendo el milagro como el pueblo de Israel, viendo milagros, viendo señales, viendo prodigios, aún así dudan, claudican de Dios. Y aquí lo vemos también en los discípulos. Los discípulos fueron personas que caminaron con Jesús, vieron señales, vieron milagros, veían cómo Jesús manifestaba el poder del Padre en la tierra, pero aún así por momento se les olvidó la palabra. Y es importante que nosotros siempre tengamos la voz cerca de Dios en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro ser, para nosotros poder caminar bajo una palabra, bajo una promesa. Y la confianza que tengo es que Dios me habló, es que Dios me dijo, es que Dios me lo dijo. Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él me dio una palabra, Él me dio una promesa. Se está tardando aparentemente para muchas personas y quizás para mí, pero no importa porque Dios me habló. Cuando camino con unas palabras, cuando camino con la voz de Dios, yo voy a tener mi confianza que en cualquier momento el Señor se va a revelar y se va a manifestar. Entonces, aunque no tenga el milagro o aunque no vea lo que Dios me prometió o aunque no vea lo que yo estoy esperando de parte de Dios, yo sigo creyendo, yo sigo obedeciendo a lo que el Señor me está diciendo. Entonces, Hebreos 11:2 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero lo importante, porque es tan importante, quise decir, la fe es muy importante. Y algo que el Señor me hizo entender el día de hoy sobre esta escritura y venía meditando, es importante que nosotros podamos entender que cuando nosotros no tenemos, como quien dice, ese granito de fe hacia Dios, o nosotros muchas veces creemos que Dios no nos está hablando, nos está prometiendo, nos va a hacer el milagro, nos va a ayudar, nos va a levantar, pero claudicamos aún sí mismo de lo que Dios nos está diciendo, dudamos de lo que Dios nos está hablando, eso es un pecado. Y para muchos esto es normal hoy en día de que duden. Por eso es que los 10 espías, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida, porque ellos se bloquearon con lo que vieron. Y si hay algo que el enemigo va a usar en nuestra vida para nosotros bloquearnos, es que nosotros nos dejemos llevar por la apariencia de lo que está pasando en lo terrenal y no lo que Dios ha hablado, decretado o nos ha prometido por lo que escuchamos o por lo que estamos viendo o por lo que nos dice las cosas naturales, sino dejarnos llevar por lo que dice Dios, por lo que habla Dios y por lo que nos prometió Dios y qué dice la voz de Dios. Siempre cuando nos dejamos llevar como los 10 espías por la apariencia, en ese momento ellos entraron a la tierra a reconocerla y ellos empezaron a ver, fueron los gigantes, los enemigos y ellos empezaron en ese momento a contaminarse. No nada más ellos, sino que cuando llegaron también contaminaron al resto del pueblo, a la diferencia de Josué y de Caleb. Pero aquí yo decía, es difícil literalmente cuando el Señor nos da una palabra o cuando el Señor nos habla y todo va en contra de lo que Él nos está diciendo. Ahí es cuando realmente nosotros le vamos a demostrar a Dios lo que realmente nosotros podemos creer hacia Él, pero también lo que tenemos nosotros por fe, de que sabemos que no me voy a mover y no le voy a creer a nadie, sino voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Esos son uno de los grandes, mayores retos que el Señor siempre nos ha puesto a nosotros como cristianos o como creyentes en Él. Si por fe vamos a ser salvos, solamente por saber que viene Cristo por su iglesia y por rescatarnos a nosotros, nosotros vamos a ser salvos de solamente de creer y esperar ese día y prepararnos para ese día. Saber que hay un Dios que viene por su iglesia, eso es literalmente una fe de que Él murió, que resucitó, pero viene ahora por nosotros. Y eso es lo que realmente nos va a hacer salvo a nosotros, la fe de creer que existe, que Él resucitó y que Él ahora viene por su iglesia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a dudar y a claudicar y empezamos delante de su presencia, entonces cuando tenemos dudas literalmente es un pecado. Y quiero llevarte a este verso de la Biblia donde dice Romanos 14, verso 22 al 23.
Lo que ustedes decían, no, vamos a leerle de la Reina Valera porque lo veo ok. Tú tienes fe, tenla contigo delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que duda acerca de lo que come ya se ha condenado, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Es decir, yo me estoy comiendo una comida y yo tengo la convicción que la comida está rica, está deliciosa y que no es una comida que está dañina, ¿cierto? Y yo tengo la fe de que esta comida no me va a caer mal. Pero si yo estoy comiéndome esa comida con duda y literalmente me la como pensando, claudicando, yo estoy pecando. Así muchas veces nosotros estamos delante de la presencia de Dios. El Señor nos da una promesa, el Señor nos habla, el Señor nos dice, nos promete y nosotros recibimos esa palabra, no la comemos, la guardamos, la sellamos en nuestro corazón y ahí viene en ese momento en nuestra conciencia la duda. Y cuando viene la duda, ya no es lo mismo en ese momento de tener esa palabra porque será verdad, será mentira, será que eso Dios lo puede hacer, promesas que el Señor nos ha dado, será que eso va a ser para mí, será que es verdad que Dios puede hacer eso imposible, será, y empieza la duda y empezamos a claudicar. Y esa es una de las formas del enemigo de atacarnos mucho a nosotros para que nosotros empecemos a dudar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha decretado y en lo que Dios va a entregar en nuestra vida y en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Cuando tú ves millones de personas que caminaron por fe, fueron personas que aceptaron el reto y en ese momento, aún no viendo nada, ellos aceptaban en ese momento de creer de que Dios podía hacer algo. Por ejemplo, Daniel cuando lo meten en el foso de los leones. Los 3 hebreos cuando ellos lo meten en el horno, ellos dijeron así nos maten, así Dios no haga nada, pero nosotros no nos vamos a doblegar a los dioses esto. A esta estatua. Entonces ellos tenían una fe, una convicción y no estaban claudicando. Pero cuando nosotros claudicamos y cuando nosotros dudamos, como dice la palabra, literalmente si tenemos fe, no deberíamos de dudar de claudicar porque terminamos teniendo delante de Dios un pecado. Es pecado que yo dude, es pecado de que yo no le crea a Dios, es pecado que Dios me dé una promesa y yo claudique, es pecado de que Dios me hable, me prometa, me diga lo que me diga y yo lo guarde en mi corazón, pero al mismo tiempo tenga doble pensamiento, estoy claudicando y ahí es cuando entramos en el pecado. Personas que se asumieron su reto de aceptar en ese momento la voluntad a pesar del clima, de la atmósfera y del lugar de lo que estaban viviendo, como por ejemplo los 3 hebreos estaban metiéndole un horno de fuego. Ellos estaban para recibir candela en ese momento, pero ellos tuvieron la convicción que Dios no los iba a dejar solos. Y así fue, en el pleno acto que ellos se atreven a meter sus pies, su vida, su ser dentro del horno, ahí pueden ver la mano de Dios obrar. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios es un Dios que le gusta actuar en lo último para ver, para probarnos, para ver si creemos, para ver si estamos actos de seguir, de creerle y decir, ¿sabes qué? Por encima de esto yo voy para adelante por lo que Dios me habló y por lo que Dios me dijo. Aquí yo tengo varios capítulos de la Biblia que el Señor me puso como por ejemplo. Sabemos que la Biblia nos enseña a muchas personas que Jesús se les manifestó, se les reveló, caminó con ellos, como por ejemplo los discípulos. ¿Cuántas veces Jesús no les anunciaba a ellos que Él iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día? ¿Cuántas veces Jesús no le habló esto, se los hizo entender? Y cuando esto sucedió, los discípulos lloraron, los discípulos se sintieron mal, los discípulos no entendieron, los discípulos estaban ahí tristes cuando ellos sabían una palabra y cuando Jesús les había advertido lo que había de acontecer. Porque en ningún momento tomaron la palabra en serio, no la guardaron en su corazón, pero tampoco tuvieron fe de que Él pudiera resucitar el tercer día. Entonces cuando Él resucitó, todos dudaban. De hecho, una de las primeras mujeres que pudo reconocer el cuerpo de Jesús fue María Magdalena. Y a ella le dijeron loca cuando ella fue a dar las nuevas en ese momento de que el Mesías no estaba en el sepulcro, que el Mesías había resucitado y que estaba vivo. Los discípulos corrieron y cuando fueron se encontraron con un ángel y les hizo entender que el Mesías no estaba ahí. Vieron todos los lienzos y las cosas, pero Jesús no estaba ahí. Había resucitado.
pero ellos no entendían en ese momento lo que había pasado. ¿Por qué, Migdeli? Porque no guardaron la palabra y no tuvieron fe de lo que Dios les habló por medio de Jesús en lo que iba a pasar y lo que estaba aconteciendo. Pero una de las cosas que me llama más la atención, que el Señor me ministraba y me hacía entender, es la incredulidad de Tomás. ¿Cuántas veces hemos hablado de Tomás? ¿Cuántas veces hemos leído y escudriñado este verso de la Biblia y entender que Tomás retó a Jesús en su propia cara y causó algo, y la importancia de la fe? Porque cada vez que tú y yo no tenemos fe y claudicamos en dos pensamientos, y de hecho no claudicamos nada más, sino también quise decir que tenemos esa duda de que Él no puede hacer lo que nos está diciendo, lo que nos ha prometido, sino que causamos algo en Él, que fue algo que el Señor me ministró y me hizo entender. Que por eso la fe es importante y por eso el diablo le roba la fe a muchas personas. Y por eso es que el diablo le roba la fe a muchas personas y le desvía la fe que deberían de tener hacia Dios, hacia muchas cosas, a vírgenes, que prende la vela así, que fuma un tabaco, que anda para el cementerio a esto, porque esa es la fe que las personas le tienen a muchas cosas que el diablo les desvía. Pero la fe es muy importante y es por eso que por la fe vamos a ser salvos. Pero cuando nosotros no creemos y ponemos nuestra fe en otras cosas, nosotros causamos algo en el corazón de Dios, que Él me lo hizo entender, que fue lo que hizo Tomás. Dice la palabra en Juan capítulo 20, verso 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino, y le dijeron pues a los otros discípulos: el Señor hemos visto. Y él le dijo: sí, no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere el dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. La actitud y el comportamiento de Tomás en ese momento era un reto hacia Jesús. Y dijo: ¿sabes qué? Ustedes me están diciendo que Él está vivo y que ustedes me están diciendo que Él no está muerto. Ok, pero hasta que yo no vea, que yo pueda palpar sus manos y que yo pueda ver cómo puedo meter mi dedo en el hueco de sus manos, donde Él tuvo un dolor, que realmente fueron donde le clavaron, donde estuvo el clavo. Y hasta que yo no meta el dedo donde le pusieron el punzón, aquí en el costado, yo no les voy a creer a ustedes. Aquí nos damos cuenta que cada vez que tú y yo nos levantamos a poner nuestra fe, nuestra confianza, de creer en otra cosa o no creer en lo que Dios nos está diciendo, o lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos ha prometido, nosotros le estamos causando un dolor a Dios. ¿Por qué es importante la fe? Porque literalmente nosotros fuimos los culpables por causa del pecado y de la desobediencia, que Jesús fuera a la cruz. Por amor a su Hijo, por amor a nosotros, el Padre dio a su Hijo, quise decir, y Jesús fue a la cruz por pagar el precio de todos los pecados, de todas las enfermedades, de todas las maldades, de toda la envidia, de toda la hipocresía, de toda la arrogancia, de todo lo que tú y yo quizás todavía no hemos hecho. Ya Él lo pagó allí. Y cuando nosotros lo llevamos a Él por nuestros pecados, por nuestra maldad, a esa cruz, lo que Él sintió fue por nosotros. Y cada vez que tú y yo no tenemos fe hacia Él, le estamos haciendo como Tomás, causando un dolor donde Él tuvo un dolor, no porque Él hizo algo malo, sino porque tú y yo tenemos la misericordia de Dios, que por esa cruz fue que Él nos ha podido venir a salvar. Y ahí es cuando yo decía: qué atrevido es Tomás, de decir: hasta que yo no lo vea y yo no meta el dedo y yo no meta mi costado hacia donde Él tiene el hueco de la parte del cuerpo, y yo no lo vea que realmente está herido, yo no lo voy a creer. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos levantado como Tomás? ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos levantado como Tomás a meter el dedo ahí para poder creer de que si era Dios la que te estaba hablando y el que te estaba diciendo? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos levantado incrédulamente, ignorantemente ante Jesús, ante de su Padre, a no creer lo que Él está haciendo, lo que va a hacer y lo que viene prometiéndote?
porque estamos como Tomás. Hasta que yo no vea el milagro, hasta que yo no vea este cumplimiento, hasta que yo no vea esto, yo no voy a creerlo. Estamos como Tomás y necesitamos entender que cuando tú y yo no tenemos esa confianza y esa fe y esa convicción de que Dios nos habló y que tenemos que caminar por fe, nosotros estamos causando un dolor en la herida que un día nosotros mismos fuimos lo que hicimos que Jesús fuera a la cruz. Es como que todavía está pagando el precio en la cruz, perdonando nuestros pecados, todo lo que causaron en su costado, en su cabeza, en su parte del cuerpo, por amor a nosotros. Y aún así, nosotros somos tan malos, es decirle, ahora necesito ver las heridas, quiero palpar, quiero tocar, sabiendo que eso le causó un dolor y que eso le dolía. Y ahí vemos a Tomás diciéndole, dame acá la mano, yo necesito ver tu mano, déjame ver. ¿Tú crees que es fácil que tú tengas una herida de recién operada, supongamos una cesárea o supongamos de una caída, un raspón, y te metan la mano, tú vas a pegar grito porque eso te duele? Y ahí es cuando el Señor me decía, cada vez que ustedes dudan y que ustedes no tienen fe, ustedes están dándome en la herida. Y es por eso que la fe es importante. Es por eso que ustedes tienen que creer sin ver. Dice, 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro con ellos. Tomás, llegó Jesús, y con ellos Tomás, llegó Jesús estando a la puerta cerrada y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seáis incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondiendo le dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él tuvo que tocar la herida, tuvo que traspasar el dedo por el hueco que tenía en la mano Jesús para poder creer que Jesús había ido a la cruz, pero también que había resucitado y que no era mentira de los discípulos, que él estaba ahí normalmente como una persona con ellos. Entonces dice, ay Señor, ahí sí, ¿cuántas veces hemos actuado como Tomás? ¿Cuántas veces estamos tan incrédulos y tan ignorantes ante la presencia de Dios? ¿Cuántas veces el Señor nos está hablando, nos promete y nos dice, pero hasta que no vemos, no palpamos, no vemos con nuestros ojos, nosotros no vamos a poder creer lo que Dios nos ha prometido, lo que Dios ha dicho? Ellos caminaron con Jesús, comieron con Jesús, vieron milagros. Señor sanó, libertó, hizo tantas cosas, les dio la palabra, no guardaron la palabra. Y aún así vemos a Tomás en ese momento que tenía que ver a Jesús y tocar, como quien dice, las heridas para poder en ese momento creerle. Por eso es que la fe es muy importante. Porque cada vez que tú y yo ponemos nuestra convicción en otra cosa, nuestra fe en otra cosa, y ponemos la confianza en otra cosa, nosotros prácticamente estamos actuando como Tomás. Y ahí es cuando Dios tiene que revelársele a nuestras vidas de una manera sorprendente para que nosotros podamos estar como Tomás. Y Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. O sea, tú tienes que esperar que Dios te dé el trabajo, tú tienes que esperar que Dios te arregle el matrimonio, tú tienes que esperar que Dios te haga algo para tú creer que Dios puede hacerlo. Tú tienes que creerlo antes. Tú tienes que decirle al Señor, por encima de lo que estoy viviendo, pasando o lo que se está oponiendo, yo voy a creerlo. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y ahí es cuando realmente se levantan personas como Daniel, como los 3 hebreos, como millones de personas que creyeron aún teniendo un problema, aún viendo la imposibilidad y diciendo, ¿sabes qué? El mismo Dios de ayer es el mismo de hoy. Me salve o no me salve, haga algo o no lo haga, pero yo le creo porque yo sé que no estoy solo, porque yo sé que no estoy sola. Y aquí nos damos cuenta que Jesús se molestó con Tomás. Qué incrédulo eres, qué ignorante eres, porque no creíste a tus hermanos, porque no creíste lo que te estaban diciendo. Es más, ni te acordaste de las veces que yo te di una palabra. Y muchas veces estamos como Tomás. Qué dolor es que nosotros estemos como Tomás, que veamos milagros, maravillas, prodigios y veamos la mano de Dios y aún así
sigamos como Tomás, metiendo la mano en el dedo en la mano de Jesús para poder traspasar y ver que el dedo pasó por el otro lado para creer que sí ha resucitado. Y el Señor me decía, es importante que cada ser humano tome en cuenta a qué le está dando su fe. Hoy en día estamos en unos tiempos tan difíciles que hay personas que vienen con una vela, supongamos, y se sienta con la otra persona. La vela me dice que tú vas a hacer esto. Y la gente va y corre porque no sé quién me habló porque la vela le reflejó. Pero viene Dios, te habla por un sueño, te habla por visiones, te habla por revelaciones, te habla por aquí, te habla por su palabra y te confirma y te confirma y te confirma. Y dudas de lo que Dios te está diciendo. Ahí estás como Tomás, causando un dolor en la herida de Dios, en la herida de Jesús, innecesariamente, porque tú puedes creerle antes de tocar la herida, de tocar ese hueco. Dice la palabra en Juan 1:48 cuando Jesús llamó a Natanael y a Felipe. Esto lo prediqué la otra vez y una de las cosas que me llamaba la atención de la diferencia de Natanael y de Felipe es que Felipe cree y sigue a Jesús inmediatamente. Natanael tuvo que verlo. Él tuvo que verlo como muchas personas que están por ahí, que tienen que ver que Dios se le manifieste, que Dios se le revele, que Dios le diga que no sé qué más, porque no creen en Jesús, no creen en Dios. Entonces dice la palabra, y dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondiendo Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores de estas verás. Él tuvo que ver a Jesús en ese momento y le dijo, Jesús le respondió, porque yo te dije que te vi antes que Felipe te llamara, tú vas a creer. Mayores cosas tú verás ahora. Apenas era el comienzo de que este hombre viera cosas maravillosas, sobrenaturales, porque iba a caminar con el Mesías. Y aquí nos damos cuenta que Felipe no tuvo que dudar de que él era el Mesías, que él era el que estaban esperando, pero Natanael sí. Y así hay muchas personas como Natanael. No sé, a mí me hablan de un Dios, no sé. A mí me dicen de un Dios, bueno, no sé. A mí me dicen que Dios dice esto, y empiezan a claudicar. Hasta que Dios se les tiene que revelar de una manera para que ellos puedan entender que Dios existe y que Dios sí te puede hacer el milagro y que Dios sí puede hacer las cosas hacia tu vida y que Dios tiene cosas grandes mayores para ti y que cosas mayores tiene para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio, para tu casa, para lo que Él te ha prometido. Entonces es importante que hoy prestes atención. ¿Dónde está tu fe? La otra es la importancia de la fe y la otra es ¿por qué realmente no tienes tu fe hacia Dios? Vamos ahora a Juan capítulo 7 del 3 al 9. Sí, perdón. Y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que provoca darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacen, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrecen, porque yo soy testigo de él, que sus obras son malas. Subí vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Yo autoanalizaba este verso de la Biblia y yo decía, qué fuerte es convivir con personas que tú te les estás revelando, te les manifestando y le estás dando señal de que tú eres el Mesías, de que tú eres Cristo, de que tú eres el Hijo de Dios aquí en la tierra de los vivientes, y que las señales que él estaba haciéndole a su familia, a sus hermanos en ese momento, eran cosas impactantes que a lo mejor en ese momento
Jesús lo que estaba haciendo en el secreto mientras que crecía desde pequeño hasta los 30 años, que mientras que se explotaba su ministerio, yo no me imagino a Jesús tenerlo como hermano en la casa, cocinar, que Jesús hiciera cosas sorprendentes o que Jesús hiciera cosas que tú dices como raro, él hace cosas que de verdad no se hacen aquí en la tierra. Eso era lo que yo estaba autoanalizando. Yo decía, sus hermanos en ese momento le están diciendo a él, pues vas a tener que ir a buscar a tus discípulos para que ellos también vean las señales que tú haces. ¿Por qué? Porque ninguno en ese momento le creía lo que él manifestaba, lo que él hacía, porque no creían en Jesús. Su propia familia no creía en Jesús. Y ahí nos damos cuenta la manera de la duda, de la incredulidad, de la ignorancia que tenían sus propios hermanos hacia Jesús. Y Jesús le dice, todavía mi tiempo no. Yo me imagino que Jesús diría, ¿cómo yo hago para hacerles entender a ustedes que todavía mi tiempo no es para yo salir al mundo y hacer lo que mi Padre me mandó? Pero ustedes que están aquí conmigo pueden creerlo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, que yo vine aquí a hacer algo diferente. Y ahí nos damos cuenta que ni aún sus hermanos le creían. Y ellos decían, bueno, si tú de verdad puedes buscar tu discípulo, manifiéstate en el mundo, pues haz algo, pues. Y ahí vemos la manera de la incredulidad y la duda en su propia casa, en su propia familia. ¿Cuántas veces nosotros estamos delante de Dios como estos hermanos de Jesús? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado delante de Dios con millones de promesas y aún el Señor haciendo cosas en nuestras vidas y nosotros claudicando y no creyendo lo que Dios está haciendo o lo que va a hacer o lo que va a manifestarse en nuestras vidas? Aquí nos damos cuenta la manera de que su propia familia es lo que realmente está dudando y es lo que yo quiero que hoy entendamos. Nuestra fe es muy importante, nuestra fe es lo que realmente nosotros deberíamos de cuidar, de proteger. A veces nos procuramos a proteger tantas cosas, pero no procuramos a dónde tenemos nuestra fe, a dónde tenemos nuestra confianza, en quién realmente. A veces hay personas que aceptan un consejo de cualquier persona, pero cuando viene Dios y le habla por un consejo, por una palabra hermosa que le quiere hacer entender para advertirle, huyen de esa palabra. No me gusta como me aconseja, no me gusta como Dios me está hablando, pero si acepto el consejo de fulano que me puede llevar a miles de lágrimas. Es importante que hoy prestemos atención. ¿Por qué es importante la fe? Yo quiero que vayamos, yo creo que ya fui, Juan 1:48. Esta ya la leímos de Natanael. Aquí leímos sobre el referente de Tomás y el que te estoy leyendo ahorita, que fueron los 3 ejemplos. Ahora vamos a Hebreo, que fue el que comencé. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está tu confianza? Deli, se me está haciendo difícil. Hay una persona en la Biblia que en un momento necesitaba un milagro, no recuerdo muy bien, necesitaba un milagro de parte de Jesús. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que le hizo entender a Jesús que él tenía duda, que él tenía incredulidad. Y él le dijo a Jesús, ayúdame con mi incredulidad, ayúdame con mi incredulidad. Que nosotros podamos ser sinceras delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios mío? Tú me estás hablando de esta promesa, tú me estás diciendo de esto, pero esto se me está haciendo difícil de creer, esto se me está haciendo difícil de aceptarlo. Para mí es imposible, pero creo que camino con un Dios en medio de la imposibilidad. ¿Y cómo avivamos esa fe? Esa es una de las partes que también deberíamos de hablar. ¿Cómo avivamos nuestra fe? Leyendo la palabra, porque dice, la fe viene por el oír la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios, no del vecino, del compadre, de fulanito, de Dios, porque cuando tú lees su palabra y esa palabra llega a tu corazón y a tu espíritu y Él empieza a impartirte una palabra y en ese momento tú estabas pasando por algo, tú dices, Dios mío, esta palabra está haciendo algo en mí, es corazón arde, el corazón es como que se aviva, se enciende esa fe y tú cambias la mentalidad y tú dices, no, por más que yo quiera venir a ponerme en esto en mi mente, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me prometió, mira lo que Dios me está diciendo. Yo soy de las que pego gritos, me exalto
salto en ese momento cuando recibo una palabra y yo digo, Dios mío, no lo puedo creer. Y agarro siempre estos marcadores para resaltar y subrayar todo lo que Dios me está diciendo. ¿Por qué? Porque son palabras vivas, palabras de promesas que no me la va a dar cualquiera, sino que Él me va a avivar esa fe. Se va el desánimo, se va la depresión, se va el cansancio, se va todo porque hubo una palabra que me cambió el clima, la atmósfera, el momento, el tiempo, y camino por esa palabra. He visto a Dios obrar en mi vida por creerle antes de ver, y es lo que Dios quiere en tu vida, que te levantes a creerle, que te levantes a aceptar en este momento, en este tiempo, de poner la convicción, la confianza ante Él, que te levantes a creerle por encima de lo que estás viendo naturalmente y por lo que estás escuchando. En un momento Elías oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos a este criado, porque Elías estaba viendo lo que ellos no podían ver, y es lo que nosotros necesitamos entender, tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder ver lo que el Señor nos quiere mostrar, que muchas personas ahorita no pueden ver, pero tú dices, sabes que yo estoy viendo más allá de lo que esta persona está diciendo, porque Dios me lo está mostrando, porque Dios me lo está hablando, porque Dios me lo está afirmando, porque Dios me lo está diciendo. No es cualquiera voz, es la voz de Dios. Nunca podemos poner en duda la voz de Dios. Nunca podemos poner a Dios por allá y la voz de fulanito por acá. Nunca podemos poner la promesa de Dios por allá y las cosas que creemos de nosotros por acá. No, porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que caminemos por fe, pero la importancia de nosotros el día de hoy, ¿de qué es la fe? Que cada vez que tú y yo claudicamos, que cada vez que el diablo nos roba, como quien dice, nuestra fe, porque muchas personas hoy en día le están dando su fe a lo que el diablo les está poniendo, y creen en eso y aceptan eso y todo es eso y eso, y a Dios no le creen nada. Entonces literalmente estamos como Tomás, y qué dolor es que nosotros agarremos todos los días y causemos un dolor en la palma de la mano de Jesús, o en el centro de sus pies, que fueron donde realmente clavaron esos clavos muy grandes para que hiciera un agujero, un hueco en su palma, y nosotros tengamos que hacer así para poder creerle. Qué dolor, qué sentirá Jesús cuando tú y yo no tenemos fe hacia Él, y que estamos como Tomás. Bueno, si tú no me das el carro, si tú no me das la casa, si tú no me sanas el hijo, si tú no haces esto, si tú no haces, yo no te voy a creer, porque imagínate, ya estoy cansada de esperar, ya estoy cansada de esperar. ¿Por qué? ¿Por qué manipular a Dios como Tomás? ¿Por qué levantarnos como Tomás a decir, no sé, pero que se me revele, que se haga algo, porque eres el que tiene que hacer algo, porque Él tiene que darme una señal? ¿Por qué? ¿Por qué levantarnos como Tomás a pedirle a Dios que se justifique, o perdón, que se manifieste para nosotros justificar que tenemos incredulidad y que somos incrédulos antes de Él, ante su presencia? Entonces necesitamos el día de hoy de ponernos a cuenta con Dios, y por favor decirle al Señor, ayúdanos a tener esa convicción y esa fe solamente en ti, y creerte por encima de, porque a veces las atmósferas, los climas, las cosas terrenales no nos ayudan a creerle a Dios. Pero cuando vamos a su presencia, vamos a orar, leemos su palabra y buscamos de que Dios encienda esa fe cada día más a través de su voz y de su palabra, nosotros vamos a querer caminar y creer por encima de todavía no ver el milagro. Vemos a los 3 hebreos. Era una multitud, era un rey con autoridad, pero vemos a 3 hombres que no se dejaron manipular, porque tenían su convicción firme ante Dios. Que nosotros podamos decir lo mismo hoy en día, y que nos levantemos a decir, ¿sabes qué? No me vas a hacer dudar problema, no me vas a hacer dudar esta situación. ¿Sabes qué? Lo que me está diciendo la noticia, lo que me está diciendo fulano, no me van a hacer dudar. Dios me dio una palabra. Y cuando Dios te da una palabra y te da una promesa, tú vas a ver tu milagro. Tú vas a ver lo que Dios te cumplió, lo que te prometió. Vas a ver el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Una de las cosas que me llama la atención, que los 3 hebreos no necesitaron en ese momento de que Dios le diera una palabra, porque ellos sabían a quién le servía.
cuando tú y yo sabemos al Dios que le servimos, nosotros no necesitamos que Dios cada ratico nos esté diciendo nada. Nosotros estamos teniendo la convicción de que Dios nos va a librar, nos va a ayudar, nos va a prosperar, nos va a dar lo que Él quiere y lo que Él nos ha prometido. Así que levántate el día de hoy a entender la importancia de la fe tuya hacia Dios y que no es un juego y que tienes que estar encendida todos los días esa fe dentro de ti hacia Dios y que tu fe no te falte y que tu fe siempre, siempre esté en Jesús y no en otra cosa. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Y espero que esta palabra no nada más la agarres para escucharla, ponla en práctica para que veas fruto de ella. Bendiciones.